local, ¿no? La clínica Estela Maris en Pueblo Libre, justo en el momento en que se realizaba el allanamiento y ya había una orden de detención preliminar en su contra. Para hablar de estos temas nos acompaña el destacado abogado penalista Carlos Caro. Doctor. ¿Qué tal, ¿Cómo Carlos? está? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, empecemos con el caso de Dina Boluarte. ¿Usted está de acuerdo con esta resolución? ¿Se ajusta a ley en el sentido de que se le niega a Dina Boluarte la pensión vitalicia? Desde mi punto de vista no, porque la ley 26.519, que es la que regula este beneficio presidencial, es muy clara en el sentido de decir de que todos los expresidentes constitucionales tienen derecho a esta pensión vitalicia equivalente al sueldo de un congresista, con una única excepción, y esa excepción es el caso en el cual el Congreso haya formulado una acusación constitucional al punto que el beneficio se restituye si tras el proceso penal es declarada inocente, en el caso de la señora Boluarte. En el caso de ella no sucedió eso, ella no tiene una acusación constitucional, tiene denuncias constitucionales, casos en investigación a nivel de la subcomisión, pero no está dentro, digamos, del supuesto previsto en la ley, con lo cual esta interpretación que ha hecho el área de Derecho Laboral del Congreso es una interpretación que va más allá de la ley y tiene más bien un tinte, desde mi punto de vista, y lo digo respetuosamente, más político que jurídico. Más político que jurídico. A ver, ¿por qué? ¿Por una cuestión de quizás enemistad política de parte de quienes están al frente del Congreso de la República para con Dina Boluarte? En el sentido de ser coherente con lo que ha hecho el Congreso. El Congreso la ha vacado por incapacidad moral permanente y el Congreso en este momento enfrenta una acción de amparo interpuesta por la señora Dina Boluarte. Algunos dicen que para que vuelva al poder, pero hasta donde he podido ver, por lo menos, de la carátula de la demanda, el petitorio no es que quiera volver, ella quiere como una suerte de reparación moral en el sentido que el Poder Judicial diga que fue vacada indebidamente, violándose el debido proceso en pocas horas, pocos minutos. Entonces, más que volver a la presidencia, lo que quiere es una suerte, por lo que se entiende, una suerte de reparación moral, ¿no? Claro, a ver, repasemos los argumentos de este informe técnico del Congreso que niega perdón, la pensión a Dina Boluarte. En primer lugar, ella no fue elegida, dice, mediante voto popular para el cargo de presidenta. No fue elegida por voto popular. Sin embargo, ella sí fue elegida por voto popular en la plancha presidencial de Perú Libre, ¿cierto? Por supuesto, no es una censitaria como el caso del señor Gerí, que ha accedido, valga la redundancia, como presidente del Congreso. Ella sí estaba en la plancha. Recordemos que la plancha empezaba con el señor Cerrón, incluía en segundo lugar al señor Castillo, Pedro Castillo, y luego a la señora Dina Boluarte. Entonces ella sí es parte de la plancha, nos guste o no nos guste, forma parte, digamos, de lo que ha sido en su momento el voto popular, con lo cual ese argumento es un argumento muy, muy, muy relativo, vamos a decirlo así, por decirlo menos, ¿no? Claro, aunque el argumento es no fue elegida mediante voto popular para el cargo de presidenta. Pero eso no está en la ley. Sí, pero eso no está en la ley, no es una interpretación que emane de la ley, sino es algo que va más allá de, como decía hace un momento, de lo que el texto expreso de la ley establece. Luego, el tema de la sucesión, ¿también es constitucional? Claro, lo que dice el informe en segundo lugar es que ella consecuentemente accede al cargo producto de una sucesión. ¿Qué dice la ley? Repito lo mencionaba hace un momento. La ley dice que la pensión le corresponde a los presidentes constitucionales. Y bueno, la Constitución prevé una sucesión. Cuando un presidente, Dios no quiera, fallece, cuando un presidente incurre, Dios no quiera, un estado de coma, por ejemplo, tiene que acceder en segundo lugar el vicepresidente y así, como el Estado no puede dejar de funcionar, presidente del Congreso. Entonces, hay todo un mecanismo previsto de sucesión constitucional y eso es algo que, valga la redundancia, está en la Constitución. Entonces, parece un poco raro, extraño, que el Congreso diga que esto no es algo que esté previsto en la Constitución cuando se le inviste como presidente constitucional, al punto que usa la faja presidencial, representan al Estado peruano en todos los actos públicos, entonces es un presidente en plenas funciones, vamos a decirlo así. Y el hecho de que haya sido vacada del cargo, no haya culminado su periodo presidencial, ¿también es una justificación para no otorgar la pensión? Podría serlo si estuviera en la ley. Más la ley podría ser modificada mañana y ella podrá alegar derechos adquiridos o lo que fuera, pero hoy por hoy no está en la ley. La ley, recordemos que es muy vieja, del año 95, y tal vez la ley debió haber sido modificada en su momento para no premiar al vacado por incapacidad moral con una pensión. Eso sería lo lógico y lo coherente. Pero en la medida que la ley no está actualizada, la ley solamente prevé un supuesto de excepción.
Es el caso en que hay una acusación constitucional del Congreso, cosa que no ha pasado en el caso O sea, concreto. podemos hablar aquí, doctor, de que hay varios vacíos legales en esta Sí, en o esta sea, lo que situación. hay es una ley marco, Ujú. y esa ley marco, más que ser interpretado por un área de derecho laboral, debería ser interpretado de ser el caso por los jueces, ¿no? Con lo cual la señora Boluarte podría interponer una demanda. Eso es lo que quería preguntar. ¿Puede ella apelar entonces a otra instancia para lograr este objetivo? Sí, claro, ella podría, en caso del Congreso, porque esto es un informe, ¿no? Tendría que haber ya un acuerdo, me imagino que de la comisión permanente, en el sentido ya de negarle conforme al informe, si es que eso pasara. Y si eso se materializa, tendría que dar lugar por parte de ella a una posible demanda laboral, al punto que esto emana del área laboral del Congreso Sea un como juzgado informe. laboral. Exactamente. O la otra opción es irse a una acción de amparo. Entonces ahí habrá una discusión, porque esta es una norma que desde el punto de vista del derecho laboral podría dar lugar, digamos, a diferentes formas de enfoque, ¿no? Para algunos será una suerte de premiación política por el final de la carrera de un expresidente, o para otros será un derecho pensionable, ¿no? Una pensión vitalicia en términos de derecho laboral puro y duro. Y Muy esa es la bien. discusión sobre la mesa. Entonces, sí hay vía para acudir de parte de ella. Exactamente. Bueno, ahora, usted hablaba justamente del hecho de que el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de Dina Boluarte, pero ella lo que pide es que se anule la resolución, ¿no? Que la vacó. Si se anula esa resolución, entonces se vuelve al estado anterior. A ver, Eso quería que nos explique. allí hay un tema interesante para la discusión, ¿no? Recordemos que la justicia constitucional, por más constitucional que sea, es también política. Y en la medida de que acá ya hay hechos cumplidos, ya hay un presidente a cargo, vamos a decirlo así en términos simples, ha corrido mucha agua bajo el puente, es desde el punto de vista político insostenible que una expresidenta que ha sido vacada por incapacidad moral permanente, bien o mal, vuelva al cargo como consecuencia de una acción netamente judicial. Otra cosa es que existe una anulación en el sentido solamente reparatorio, en el sentido declarativo, en el sentido de que se diga, oye, acá hubo una violación del debido proceso, pero esto no implica que ella vuelva a la presidencia de la República. Eso es algo perfectamente posible y lo ha hecho el Tribunal Constitucional en muchos casos donde la consecuencia pura y dura debería de ser otra. Por poner un ejemplo exagerado y tal vez antiguo, el caso de la legislación antiterrorista, se anularon los procesos, pero el tribunal dijo, esto no significa que se van a la calle, siguen presos hasta que haya una nueva legislación y nuevos juicios penales. El tema de los jueces sin rostro, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, ahora, volviendo al caso de la pensión, si se determina mediante informe técnico que no puede recibir la pensión, entonces, ¿por qué sí puede recibir otros beneficios? Estamos hablando de seguridad, tener un asesor, tener vehículo, vales de gasolina, seguro privado de salud. ¿Por qué hay esa diferencia? Sí, según lo que ha dicho el entrevistado, que por lo que entiendo es alguien, digamos, que está vinculado al Congreso. Doctor, el informe técnico sí, solamente se refiere al tema de la pensión. Eso. Por lo tanto, se mantienen estos beneficios. Eso. Y en la nota justamente entrevistan a alguien del Congreso. Martín Cabrera. Claro, y este señor consultor dice, oye, acá la ley solamente regula el tema de la pensión vitalicia. La ley no regula otros elementos que le corresponden a un expresidente, como puede ser el tema del seguro, el tema del carro, el tema del secretario, el tema de los vales de gasolina. Por lo tanto, se ha pronunciado el Congreso de momento a través del área de derecho laboral única y exclusivamente sobre la pensión vitalicia, porque es lo único que regula la ley. Entonces tiene que haber un ajuste. Es lo que se entiende, digamos, de esta locución. Doctor, vamos ahora al caso de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, que está en estos momentos en la clandestinidad. Ayer también se ha difundido un video en Cuarto Poder donde se le ve al señor Castillo salir de una clínica en silla de ruedas justo cuando se realizaba esta intervención, esta diligencia de allanamiento en su vivienda, ¿cierto? Se ve que una persona lo recoge en un vehículo y se va, ¿no? Inicialmente, inclusive, les habían dicho a los policías que él estaba en un hospital del Callao, el Hospital Carrión. Desde el día sábado. Exacto, pero no estaba allí. Estaba en una clínica de Pueblo Libre, la Estela Maris. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Ha sido, cree usted, una especie de estrategia o artimaña de parte del señor Castillo para eludir a la justicia? Bueno, esto se puede interpretar de varias cosas, ¿no? Pero vamos a los hechos que son para mí irrefutables. Él se interna en una clínica el sábado 13 de diciembre del año 2025. Hay una orden de detención preliminar contra él por 15 días emitida o para ejecutarse del día lunes 15.
El lunes 15, vamos a decirlo así, por casualidad, por soplo, lo que fuera, él se retira y pide el alta voluntaria. Y sale pues él con el doctor, con la enfermera, ya lo que se ha visto, digamos, en los videos, y él se retira, vamos a decirlo así, del recinto clínico, ¿no? Ahora, acá hay que tomar en cuenta una cosa, Carlos. Nos guste o no, ¿no? Vamos a hablar de legalidad estricta. Más allá del tema moral, político, desde el punto de vista legal, la reserva sobre, digamos, el secreto de una orden de captura para que sea eficaz no le corresponde al señor Ciro Castillo ni a sus abogados. Ese es un tema que le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Es decir, si hay una filtración, antes que preguntarle a Castillo o a su abogado, tiene que preguntarle al fiscal y a la policía, oiga, ¿ha habido filtración o no ha habido filtración? La otra posibilidad de que no ha habido filtración, y como tú bien has dicho, mientras estaban haciendo un allanamiento, recibe la información en tiempo real sin ninguna filtración y él dice, ¿sabe qué? Me voy acá, pues, ¿no? La pregunta es si él tiene el deber de permanecer y la respuesta es no. ¿Nos guste o no? La respuesta es no, porque el artículo 368 del Código Penal es muy claro. Desobediencia a la autoridad existe siempre y cuando se trate de todo menos de la propia detención. La ley es clara. Es decir, nadie desobedece a la autoridad salvo que se trate de la propia detención. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si un policía está persiguiendo a un ladrón y dice, detente en nombre de la ley, ¿no? La típica de las películas, el no detenerse no es desobediencia a la autoridad, porque se trata de la propia detención. Es lo que dice la regulación históricamente del siglo XIX, y eso no ha sido modificado en el Perú. Entonces, eso no le da digamos, al que está con una orden de detención un derecho a huir. Lo que le da es el derecho a no, o la potestad, vamos a decirlo así, más que un derecho, a no ponerse a derecho, valga la redundancia, la potestad de no entregarse cuando toma conocimiento de la existencia. O sea, de para una que orden de sea más detención. exacto esto, ¿la ley le permite a Ciro Castillo pasar a la clandestinidad? Para que Sí, no lo detengan. vamos a decirlo así, la ley es tolerante, no es que la ley aplauda, la ley diga, haz esto, Ciro Castillo. La ley es tolerante en el sentido de si Ciro Castillo hace eso u otra persona con orden de detención, no le puede atribuir una consecuencia penal para ello. Ok, entonces, ¿para usted ha habido fuga de información del Ministerio Público a la policía? Es una posibilidad de que haya existido y no es nada infrecuente, ¿no? Todo el tiempo ya vemos nosotros que la fuga de información a los propios medios de comunicación o digamos a las propias autoridades policiales de la fiscalía, la información no se la resguarda correctamente, ¿no? Pero doctor, ¿es posible que esta situación en la cual Ciro Castillo está, como no ha habido, pueda perjudicarlo posteriormente? O sea, ante un eventual pedido de prisión preventiva, ¿se puede interpretar que el señor Castillo no quiere pues enfrentar a la justicia, evadir a la justicia? Carlos, sin duda que esto el Ministerio Público lo puede tomar precisamente como un argumento. El argumento puro y duro de la Fiscalía es que la persona que no se pone a derecho, conociendo que tiene un orden de detención, es peligro procesal. Claro. Peligro procesal, peligro de fuga. Y eso es lo que va a hacer la Fiscalía. Sin embargo, ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en diferentes fallos han dicho lo contrario. Han dicho de que el imputado no está en la obligación de entregarse. Más bien lo que existe es la obligación de las autoridades Capturarlo. en capturarlo y guardar el secreto de la información hasta capturarlo, cosa que no sucedió en el caso concreto. Ahora, el Poder Judicial autorizó el 9 de diciembre el allanamiento, ¿no?, a la casa de Ciro Castillo, y esta intervención se dio recién el 15 de diciembre. ¿Hay algo extraño en eso? O sea, ¿por qué se da la intervención 6 días después? Sí. Acá, Carlos, hay un tema que tiene que ver con el propio sistema. El sistema está saturado. El Código Procesal hace agua por todos lados porque no existe recurso para poder realizar esas intervenciones. Si estamos hablando además del Callao, el Callao, como todos sabemos, sufre toda una ola criminal en este momento. Entonces, conseguir un grupo de policías de un día para otro para ejecutar una medida no es algo tan simple o tan fácil, ¿no? Eso requiere un diseño operativo. Entonces, es bastante común que eso suceda. Recordemos lo que pasó con el caso de Cerrón, ¿no? Sí. De los dinámicos del centro, ¿no? Que antes de la segunda vuelta había una orden también de allanamiento, detenciones, y recién se ejecutó casi un mes después, ¿no? Porque no había personal, vamos a decirlo así, ¿no? Según dice la Fiscalía. Según también vi la declaración de un integrante del equipo de investigación, ¿no? Lo que pasa es que tenían que ubicar, dice, a todos los que estaban involucrados en este hecho, a los ubicables, valga la redundancia. Era un mega operativo, claro. Claro.
Entonces, una vez que identificaban a todos, ya se ingresaba de manera simultánea, pero a quien no ubicaban era a Ciro Castillo. Claro, y en este caso se supone que el planeamiento previo es la clave, ¿no? Justamente para darle golpe y tener la sorpresa. Ahora, tuvimos acá hace días al doctor Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo, y él criticaba el hecho de que se haya realizado una investigación secreta, que su patrocinado no sabía, ni él tampoco, por supuesto, de esta investigación, y que por eso iba a plantear, como lo planteó la apelación, y que también iba a denunciar inclusive al fiscal, ¿no?, encargado del caso ante la Junta Nacional de Justicia. Pero ayer se mostró en el programa un oficio del 4 de diciembre del año 2024, en donde Ciro Castillo es citado como testigo. Y él inclusive pidió reprogramar la cita fiscal. Este pedido él mismo lo firmó. O sea, esta situación trae abajo el argumento de que no sabía de la investigación. Desde mi punto de vista, no. Más allá del caso concreto, lo cierto es que esta es una técnica bastante recurrida por parte de la Fiscalía. Quieren investigar a alguien, lo hacen en secreto y lo ponen como testigo. ¿Por qué? Porque con eso no tienes acceso al expediente, con eso no puedes ir al juez de investigación preparatoria a presentar una tutela de derechos, por ejemplo. Con eso, en cierto modo, estás en indefensión. Y cuando tú dices, oye, me estás investigando porque me estás levantando el secreto bancario, tributario, estás citando gente para que hable sobre mí, y el fiscal te dice, no, tú todavía eres testigo. Esa es una técnica muy vieja, ¿no? Lo usan los fiscales de hace más de 10 años. Es un engaño a los... Es una suerte de engaño, porque al final te están investigando sin decirte que te están investigando. Entonces, por ejemplo... ¿Pero los fiscales pueden hacer eso? Claro, no, lamentablemente es el pan de cada día, y sobre todo en los famosos equipos especiales. No voy a entrar en detalle de los casos, pero es algo bastante común que te investigan incluso, no sé el caso Castillo, por eso no estoy hablando ahorita del caso Castillo, estoy hablando en general, que por ejemplo se realiza una investigación en secreto contra un grupo de personas y cuando la ley dice que el secreto solamente puede durar 20 días y otros 20 días más con una orden judicial, hay veces el secreto dura 8 meses, 9 meses, un año. Yo he visto casos donde el secreto ha durado hasta año y medio. Es algo completamente ilegal, pero no te puedes defender porque no te enteras, porque solamente eres testigo. Entonces, este citatorio, en el caso concreto ya, como testigo a alguien, no es una alerta que estás imputado, eres un testigo. En teoría, tienes que ir a prestar declaración el día que te citen y se acabó la historia. Entonces, eso no puede ser entendido como un adelanto para que tú te puedas defender, porque el testigo, desde que va y pide copia del expediente, no te la dan, porque dice, usted es testigo, usted no me pida copia del expediente porque no hay imputación contra usted. Ya, pero entonces, bajo ese argumento, va a venirse o se va a dar en días nada más la audiencia de apelación de la detención preliminar. Entonces, esta detención preliminar a su criterio debería anularse. Podría no ser... se le comunicó al investigado que estaba siendo investigado. Claro, solamente, ni al abogado. Claro, solamente cabe el secreto y la no comunicación cuando hay una razón plausible. Si han pasado meses y no hay una razón que pueda justificar la fiscalía, evidentemente es una investigación preliminar que puede ser nula o cuyos efectos deben ser, digamos, relativizados. ¿Por qué? ¿No? Porque la persona está en indefensión. Y bajo indefensión ¿Qué situación tendría que darse, por ejemplo, para que la gente lo entienda, para que se declare una investigación secreta? Para que una investigación se declare secreta, por ejemplo, tiene que haber amenaza a testigos. Entonces, oye, ¿sabes qué? Estos testigos dicen que el presidente regional está amenazando personas, o de pronto, estoy poniendo ejemplos, ¿no? El presidente regional está aliado con una banda de sicarios, entonces tememos por nuestra vida. O, por ejemplo, podemos pensar en que el presidente regional, son ejemplos, repito, está controlando qué personas van a declarar y las está llamando y se está reuniendo con ellos previamente para ver qué cosas van a decir y les ha puesto los abogados. Ese tipo de casos, que son casos de obstrucción, es decir, casos en los cuales se puede perturbar la prueba, son casos en los cuales el secreto es fundamental para la investigación. Ok. Hay otro tema que llamó la atención ayer en este reportaje, y es que la periodista que lo hizo verificó que la oficina de Ciro Castillo estaba vacía. O sea, no había documentos, no había nada. Hasta la ropa se llevó Castillo. Tuvo tiempo de hacer eso. ¿Eso no es algo sospechoso? O sea, ha desaparecido todo. Sin duda que sí. Es sospechoso, muy sospechoso y altamente sospechoso de que ha habido una filtración. Pero vuelvo sobre el punto, ¿no? ¿Quién tiene el deber de custodiar el secreto de la información? No es el imputado. Quien tiene el deber de controlar el secreto de la información es la Fiscalía y la Policía. Entonces, si en el caso concreto había documentación,
había información que era valiosa, esto debió buscarse y perseguirse no ahora, sino hace bastantes meses, ¿no? Cuando se supone que hay de por medio una organización criminal, cual que es la teoría del caso de la Fiscalía, esto es de manual, Carlos. Lo primero que se hace contra una organización criminal es eliminarla de inmediato, intervenirla, ¿no? Si yo sé que 3 casas más adelante hay una organización criminal extorsionadores, la policía no espera meses para hacer un allanamiento y una detención. La policía lo tiene que hacer en 24, 36, 48 horas porque tienen la prueba. De lo contrario, pasan estas cosas. Pero al margen de eso, doctor, esa situación o esa actitud sospechosa que usted dice de esa posiblemente, ¿no? Posiblemente hablamos, desaparecer documentos, ¿cierto? ¿Puede ser perjudicial en el caso para el propio Castillo? Sin duda que sí. En la medida que a él se le pueda vincular con la desaparición de esos documentos, la Fiscalía tendría que llevar y poner sobre la mesa del juez y decir, estos son los documentos desaparecidos. Pero decir en términos generales, se ha desaparecido información, no es un argumento muy fuerte, porque tendría la Fiscalía que decir qué es lo que echa de menos. Además, en estos tiempos donde la mayoría de los documentos son digitales, y el tema del papel es bastante relativo, ¿no? Ok. Bueno, doctor Carlos Caro, estamos muy agradecidos por su presencia hoy aquí en Las Cosas Como Son y gracias por su explicación, por supuesto, siempre tan clara, didáctica. Muchas gracias, Carlos, y felices fiestas. Igualmente, doctor, felices fiestas para usted y su familia. Gracias. El doctor Carlos Caro estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Las Cosas Como Son aquí en RPP Televisión.